Muy buenas tardes, tutora. Joana Fabiola Riaño. Mi nombre es Esneira Cantillo Díaz. Voy a hacer una representación de las 4 biomoléculas. Pero antes de eso quiero hacer una definición diciendo qué son las biomoléculas. Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Las biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 1. Los carbohidratos son polihidroxialdehído o polihidroxicetona y sus derivados. Polihidroxis significa que el enlace covalente entre un átomo de carbono y un grupo hidroxilo está presente muchas veces en la estructura del carbohidrato. Por su parte, los aldehídos y las cetonas tienen en común poseer un grupo carbonilo y su estructura. Los carbohidratos tienen dos funciones esenciales en las células como fuente de energía química y como material estructural. Se clasifican en A. Monosacáridos. Su fórmula es CH2O por N, en donde N es igual o mayor que 3. El monosacárido más abundante es la glucosa. B. Disacáridos. Son carbohidratos constituidos por dos unidades de monosacáridos, unidas por un enlace glucosídico. Los disacáridos más comunes son sacarosa, lactosa y maltosa. C. Oligosacáridos. Son carbohidratos que contienen de 3 a 10 unidades de monosacáridos. Comúnmente se les refiere por su número de unidades de monosacáridos como trisacáridos, tetrasacáridos, etc. D. Polisacáridos. Contienen muchas unidades de monosacáridos. Los polisacáridos más comunes son celulosa, almidón y glucógeno. Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua cuya estructura posee al menos una cadena o un anillo de hidrocarburo, es decir, una parte constituida por carbono e hidrógeno, y se clasifican en A. Ácidos grasos, los cuales son utilizados por las células para sintetizar lípidos más complejos. B. Glicerofosfolípidos. Son componentes de membranas biológicas. C. Esfingolípidos. Abundan en membranas de neuronas. D. Lípidos esteroles, como el colesterol, que es componente de membranas celulares y precursor de ácidos biliares y hormonas. E. Lípidos prenoles. Se hallan en esencias aromáticas y pigmentos vegetales. F. Sacarolípidos, que son compatibles con membranas celulares. Y G. Policétidos, que están presentes en algunos antibióticos. 3. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Cada aminoácido se encuentra unido a otro mediante un enlace peptídico. En las proteínas se distinguen las siguientes estructuras. Primaria, que es la secuencia específica de aminoácido. Secundaria, que es el resultado de la disposición en el espacio de la secuencia de aminoácidos. Puede ser en alfa hélice o en beta hoja plegada. Terciaria, se refiere a la forma tridimensional de una cadena poliférica, la cual adquiere al plegarse sobre sí misma. Y cuaternaria es el arreglo espacial que consiguen dos o más cadenas poliféricas individuales al reunirse en un solo complejo proteínico.
Las funciones de las proteínas pueden ser enzimática, estructurales, de almacenamiento, de transporte, de comunicación o inmunológicas. Los ácidos nucleicos son ADN y ARN. La estructura del ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas complementarias de nucleótidos. Cada nucleótido de ADN está formado por una base nitrogenada y una molécula de desoxirribosa y un grupo fosfato. A. La base nitrogenada es una molécula con uno o dos anillos en su estructura. En el ADN, las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. B. La desoxirribosa es un azúcar de 5 carbonos cuyo carbono, una prima, está unido a un nitrógeno de la base nitrogenada. C. El grupo fosfato está unido al carbono 5 en la desoxirribosa en el ADN. Las bases nitrogenadas forman pares complementarios unidos por puentes de hidrógenos. La adenina y la timina se unen mediante dos puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se enlazan por medio de 3 puentes de hidrógeno. El ARN, por su parte, es también una cadena de nucleótidos y cada uno de ellos está formado por una base nitrogenada, una molécula desoxirribosa y un grupo fosfato. A. La base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina o uracilo. Como se puede ver, a diferencia del ADN, el ARN no contiene timina, sino uracilo. B. Ribosa. El carbono 2' de la ribosa posee un enlace con oxígeno, a diferencia de la desoxirribosa del ADN que no lo tiene. C. El grupo fosfato del ARN está unido al carbono 5' de la ribosa al realizarse la transcripción de ADN a ARN. Las bases nitrogenadas forman pares complementarios unidos por puentes de hidrógenos. La adenina y el uracilo se unen mediante 2 puentes de hidrógenos. La guanina y la citosina se enlazan a través de 3 puentes de hidrógenos. Hay 3 tipos principales de ARN. A. ARN mensajero. Es una cadena lineal, lleva el mensaje de información general ética desde el ADN hasta los sitios de síntesis de proteínas en la célula, los ribosas. B. ADN de transferencia. Se denomina así porque transfiere un aminoácido específico del citoplasma a la cadena polisférica que está siendo sintetizada. C. ARN ribosomal. Son moléculas asociadas con proteínas y forman complejos denominados ribosomas, cuya función es la síntesis de proteínas.